Así también tenemos el ejemplo de Esaú y Jacob. Recordemos que Esaú es el primogénito. Y conforme lo que ya hemos aprendido, Esaú es el hombre natural que no percibe las cosas del espíritu, conforme nos dice 1 Corintios 2:14, que usted lo puede estudiar en su casa. Es capaz de cambiar o vender lo más importante por un plato de comida para satisfacer su carne. Sin embargo, Jacob, él vende todo lo que tiene por adquirir aquel campo con el tesoro escondido, conforme nos enseña nuestro Mashiach amado Yahoshua en Mateo 13, 44, 46. Es ese hombre que encontró ese gran tesoro. Jacob es el que anhela, desea, ama lo espiritual, las cosas del eterno. No hay otra cosa que motive su vida. Sin embargo, en este caso, Esaú es todo lo contrario. Él es un hombre que no se hace problema por la vida, al punto que cuando llega el asunto de la primogenitura, él dice: ¿para qué la quiero? Si al fin y al cabo me voy a morir, ¿de qué me sirve? La tuvo en poco estima. No así Jacob, que él la anhelaba, la quería, por lo tanto él hizo todo lo que estaba de su parte para poder adquirirla. Así también tenemos el caso de Ismael e Isaac. Ismael es el hijo natural, el hijo de la carne. Sin embargo, Isaac es el hijo del espíritu. ¿Se fija usted cómo se va siguiendo el mismo patrón de conducta en esto? Dijimos primero en la creación la parte natural, luego vino lo espiritual, después tenemos Caín y Abel, cómo el Eterno prefiere a Abel, y en este caso ahora, cómo el Eterno dice que a Esaú aborrecí, dice, y a Jacob amé, conforme nos enseña él en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, en el verso 13. Ahí está lo que acabamos de citar. Entonces, vemos ahora en este caso de Ismael e Isaac, lo mismo, como Ismael, que es el hijo mayor en lo natural de Abraham Avinu, él siente envidia y persigue a su hijo, a su hermano menor, que es Isaac. Ismael entonces es aquel que no puede convivir con su hermano. Por esta razón es que nuestra madre Sara Imenu, le aconseja a su esposo que despida a la esclava con su hijo, para que su hijo Isaac no herede junto con el hijo de la esclava. El Eterno le dice a Abraham Avinu que escuche a su esposa en esto y que le haga caso en lo que ella le está diciendo. Y es así como esto ocurrió. Entonces, la pregunta que nos hacíamos anteriormente: ¿cómo se debe entender cuando la Torá enseña de que el primer varón en abrir matriz es el primogénito y le corresponde la doble porción de la herencia? Sin embargo, aquí estamos viendo que no se sigue esa enseñanza. Estamos viendo que el Eterno está pasando por alto esto, y estamos viendo cómo Él prefiere al segundo hijo y no al hijo primogénito. Aquí tendríamos que preguntarnos el porqué de esto. Y hay algunas razones, algunos motivos. Primer motivo es para enseñarnos que esta historia, que la redención o que este plan del Santo Bendito no se rige por lo natural. Amén.
no se rige por lo natural, sino que estás siendo dirigido por la mano del Creador en el plano sobrenatural de las cosas. Eso es una forma de poder entender el por qué ocurre todo esto. Lo otro es de lo que comenzamos hablando. Él en su soberanía hace como Él quiere y no tiene que rendirle cuentas a nadie de por qué hace así las cosas. Sea bendito su nombre, porque aunque así lo vemos, Baruch Hashem, que el Creador no es ningún Elohim antojadizo como se podría pensar, porque todas las cosas en Él tienen un propósito. Vamos a ver ahora lo que va a ocurrir con el caso de las mujeres que de alguna forma también forman parte dentro del plan de redención del Santo Bendito. Y vamos a citar, por ejemplo, el caso de Agar y Sara. Cómo es que Agar, por el hecho de haberle dado un hijo a su señor, a su amo, mira en poco a su señora. Y ella siente un desprecio y se produce un problema entre ambas mujeres, rencilla de las que hablábamos recién. Tenemos el caso también de Hannah y Peniná. ¿Se recuerdan? Hannah, la madre del profeta Shmuel. ¿Cómo es que Peniná, porque ella le daba hijo a su esposo, miraba mal también a Hannah y Hannah se sentía mal? Y había este tipo de problemas entre ellas. Estamos viendo que se sigue, como decíamos, la plantilla. Pero he querido dejar para el final el caso de las esposas de nuestro padre Jacob, que son Lea y Rachel. Esto es interesante. Y esto es importante el poder considerar para entender lo que vendrá a futuro. La historia, todo creyente la conoce, amén. Pero recordemos algo, que Lea es la que le fue impuesta a nuestro padre Jacob, porque realmente él a quien amaba era a Rachel. Como decía la historia, ya la conocemos. Y es así entonces como es Lea quien le da hijos a Jacob, porque Rachel es estéril. Y nuevamente vemos lo mismo que ha acontecido anteriormente. Pleitos, rencillas, envidias entre, en este caso, las esposas y que a la vez son hermanas. ¿Cómo es que se crea esta situación? Porque Lea es la que le da hijo a Jacob, mas Rachel no puede porque ella es estéril. Usted lo puede ver ahí en el capítulo 30 de Bereshit, verso 15 en adelante, todo lo que estamos conversando. Es así entonces como entre los hijos de Lea viene Yehudá. Entre los hijos entonces que Lea le da a nuestro padre Jacob está Yehudá. Y nosotros sabemos que el Santo Bendito hace misericordia con Rachel y ella le da un hijo a nuestro padre Jacob y ese hijo es Yosef. Yosef, el Eterno añadirá. Y es así entonces como vemos que entre los hermanos también se crea esta situación. Los hermanos de Yosef no miraban bien a Yosef, sentían esos resquemores
tenían esas rencillas para con él. También lo envidiaban porque él era el preferido de su padre, ¿se recuerda? Entonces, como le digo, insisto en esto. Estamos viendo este patrón. Estamos viendo esta conducta. Cómo va de generación en generación. Cómo va a través de la historia en los personajes de los cuales estamos citando la misma plantilla. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque es lo que acontece en nuestros días. Y es así entonces, como en el caso de Jacob con sus dos esposas, él tiene dos primogénitos. El primer primogénito, y el que realmente debería haber sido el primogénito, es Reuben, porque es el primer hijo que él tiene, en este caso con su esposa Lea, de manera que este es el primogénito. Pero como decíamos, Rachel también le da un hijo, y con su amada, él tiene este primer hijo, que es Joseph. Nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante que nos va a enseñar ahora la Escritura. Vamos a ver qué es lo que nos enseña la Escritura al respecto. Vamos a ir al Génesis 49, en los versos 3 y 4, nos dice: Reuben, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal. Jacob Avinu le quita la primogenitura a Reuben y dice: no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Y aquí tenemos entonces cómo es que Jacob Avinu le quita la primogenitura a Reuben, y conforme nos enseña 1 Corintios 5 del verso 1 y 2, ahí la Escritura nos enseña cómo Reuben, siendo el primogénito, Jacob le quitó la primogenitura y dice que la puso sobre los hijos de Joseph. Esto es interesante. Entonces, se le ha quitado la primogenitura a Reuben y se le ha dado a los hijos de Joseph. En realidad Jacob pone la primogenitura en Joseph, pero recae en la persona de Efraín. Y ya lo vamos a ver. Vamos a regresar al Génesis 48, en el verso 22, que es al ladito donde estábamos ahí leyendo. Y dice Jacob Avinu a Joseph en los momentos en que está por morir. Y dice: y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Aquí vemos cómo Jacob Avinu está añadiendo una parte más a la herencia de Joseph, y con esto nos está enseñando que es Joseph para Jacob Avinu el primogénito. Como decíamos, a él le corresponde la doble porción de la herencia. Y ya vimos ya cómo se le quitó la primogenitura a Reuben, lo vimos ya por las Escrituras, y le ha sido dada entonces a Joseph, pero va a recaer en la persona de su hijo Efraín. En el Éxodo 4, en el verso 22, el Eterno nos dice: Israel es mi primogénito. En el sentido Pesha, Israel como nación es el primogénito del Eterno, porque es la primera entre todas las naciones de la tierra. Pero en sentido Remes, este Israel
es el reino del norte, la casa de Joseph, la casa de Efraín. Vamos a seguir trabajando en las Escrituras. Entonces, fíjese esto. Tenemos dos esposas, Lea, Rachel. Tenemos dos hijos, en este caso, principales, conforme la verajá de Jacob Avinu a sus hijos, que van a ser por una parte Yehudá como la tribu real y mesiánica, y en el caso de Joseph, llevando la primogenitura y siendo la cabeza del reino del norte. Bendito sea el Eterno. Entonces, dos esposas, dos hijos, las dos casas de Israel. Yehudá, reino del sur. Joseph, reino del norte. Y es así entonces como, siguiendo esta línea, y cuando viene el hecho de que el Eterno rompe el reino, se crea entre ambos reinos la misma situación. Roces, rencilla, envidia. Recordemos que en el caso de Joseph y sus hermanos, que ya hablábamos que habían rencilla y problemas entre ellos, al punto que deciden venderlo, siendo Yehudá el de la idea. Fíjese en esto. Es Yehudá quien dice: no lo matemos, no nos ensuciemos las manos con sangre, mejor vendámoslos a los que vienen ahí, a esta caravana de ismaelitas, y así no nos manchamos las manos con sangre. Entonces, una vez más, estamos viendo el mismo patrón de conducta. Yo quisiera llevarle ahora nuevamente al libro del profeta Isaías, porque quiero leer un texto que nos habla de la vivencia que tú y yo tenemos en estos momentos, siendo partícipe de la restauración del reino. Isaías 54, de los versos 1 al 7 dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Adonai. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Cabe una pregunta. ¿Quién es esta estéril? ¿Quién es la que no daba a luz, conforme lo que nos está enseñando el profeta Isaías? Fíjese. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque dice: porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Adonai. Les voy a llevar atrás nuevamente. La Torá nos relata que en un momento hay una conversación entre las dos hermanas, Lea y Rachel, por el asunto de poder dormir con su esposo. Y Rachel hace una petición y Lea le dice:
es poco que duermas con mi esposo, que también quieran las mandrágoras de mi hijo? De manera que Lea, por el hecho de que ella daba hijos, se considera que Jacob es su esposo, no esposo de Rachel. Rachel es la estéril. Rachel es la que no daba a luz. Pero fíjese ahora lo que nos está diciendo el profeta. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada. Aquí tenemos la figura de estas dos mujeres, de las dos esposas de Jacob Avinu. Por un lado, la estéril, la que no daba a luz, Rachel, considerada desamparada, ya lo vamos a ver. Y por otro lado, Lea, la que dijo que ella era la esposa, la casada. Y es así entonces como vamos a ver que la desamparada es Rachel, que es el reino del norte. Vamos a ir al profeta Jeremías ahora. Capítulo 3, versos 6 y 8. Capítulo 3, versos 6 y 8 nos dice la Escritura: por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará. Y aquí que has hablado y has hecho cuantas maldades pudiste. Me dijo Adonai en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Yehudá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Esto es interesante considerar, hermano mío, porque el Eterno le ha dado carta de repudio al reino del norte, a la casa de Israel, a Samaria. Mas él no se ha divorciado de Yehudá. Y aunque sigue diciendo, Yehudá tampoco se portó muy bien, pero el Eterno no le dio carta de repudio a ella. De manera que entonces Yehudá es la casada y el reino del norte la repudiada. Que como decimos, es Rachel la que da a luz a Yosef, que es cabeza, que es el primogénito, que es el principal de las 10 tribus que conforman el reino del norte. Es así también como, si usted quiere ver más, en Isaías 51, el Eterno nos habla lo mismo al respecto de carta de repudio. Pero hay otro texto que es hermoso, que es Isaías 49, que nos va a hablar sobre los hijos de la orfandad. Isaías 49, 22 nos dice: así ha dicho Adonai el Señor: he aquí yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazo a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos, y tus reinas sus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies, y conocerán que yo soy Adonai, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Seguimos. Será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo de un tirano, pero así ha dicho Adonai: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado del tirano, y el pleito yo lo defenderé, y yo
salvaré a tus hijos, y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo, Adonai, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Bendito sea el Señor. Nos habla de los hijos de la orfandad, que estos hijos de la orfandad son de esta mujer a la cual se le ha dado carta de repudio. De manera, hermanos, que podemos resumir en lo siguiente. ¿Cuánto nos hemos desgastado? ¿Cuánto hemos invertido? ¿Cuánto esfuerzo se ha generado en el hecho de que queremos ser reconocidos como Israel? Muchos quieren ser reconocidos como judíos. Vemos que este asunto de las rencillas y los problemas vienen de mucho tiempo atrás. ¿Será entonces que nosotros sería necesario seguir desgastándonos? ¿Será tan así que debemos de seguir luchando por todo esto? Yo creo, hermano, que deberíamos entender lo que las Escrituras nos están enseñando al respecto. Que toda contienda, todo celo y todo pleito entre las dos casas, el único que va a sanar estos problemas será nuestro santo y bendito Mashiach, Yeshua, el Rey de Israel, que es el Mashiach ben Joseph y también el ben David, que por un lado es el siervo sufriente y también es el Rey triunfante, que es el Mashiach bíblico, el escritural, no el Mesías inventado, sino el establecido por el Padre en las Escrituras. Él será el único que logrará que termine la envidia, los pleitos y las contiendas entre los hermanos. Shalom. Ubraja.